Vamos a hablar con el hombre que más conoce en la Argentina al Papa León XIV. Tal vez el que más años de amistad tuvo con él es Agustino, de la Orden de San Agustín. Hoy es obispo auxiliar de La Plata. Se trata de Alberto Bochatey. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va, monseñor? Buenos días, Mariano, un gusto, gracias por este llamado. No, gracias a usted, por favor. La verdad que para nosotros es un honor, un privilegio poder estar hablando en un día como hoy, ¿no? Después de que Sí, el Papa León XIV ayer celebró su primer Angelus, ¿no? En el Vaticano. exactamente, sí, le decimos durante, perdón, durante el tiempo pascual le llamamos Regina Cheris, pero ese famoso Ángelus del balcón, y ayer lo celebró por primera vez, aunque oficialmente el inicio de su pontificado lo va a marcar el próximo domingo con la misa inaugural del periodo, pero ya es papa, ya está en funciones. Claro, Regina Celli es reina del cielo, ¿no? Es un homenaje a la Exactamente, Virgen. exactamente, Reina del Cielo. Nos alegramos porque en tiempo de estos días pascuales, hasta Pentecostés, los consideramos los grandes días de fiesta de la Iglesia, ¿no? Ujú. ¿Monseñor va a ir el domingo a la Asunción del Papa? Sí, si Dios quiere, el miércoles viajo y podré acompañar en este día tan histórico y tan importante y a nivel personal, diríamos, afectivo también, ¿no? Ujú. Porque no es común que un compañero de vida, de estudio, sea papa. ¿Usted fue Es compañero una- de estudio de Robert Prevost? ¿Estudió con él? Es claro, nosotros estábamos, a él lo mandan de Estados Unidos a estudiar Derecho Canónico a Roma, y a mí me mandan de Argentina a estudiar la teología moral, la bioética, a Roma. Ajá. Entonces, cada uno estudiaba una carrera distinta, pero vivíamos en el mismo convento y compartíamos la vida de estudiantes juntos, de hasta poner la mesa, lavar los platos los domingos, que no había nadie que lavara platos. O sea que Ah, desde ese mirá. entonces, en los años 80, hasta el día de hoy, siempre estuvimos relacionados, porque bueno, estuvimos en varias comisiones juntos, en fin, en la vida larga agustiniana, y siendo él después superior de los agustinos, él me lleva a Roma a mí como superior de la parte del Colegio Internacional, de los estudios internacionales que tenemos los agustinos en Roma, o sea que también trabajé ahí 4 años mano a mano con él en la curia. ¿Y usted fue el que trajo a Robert Prevost cuando era cardenal en 2004 y 2013 a la Argentina también? ¿Hubo varias No, celebraciones juntos? claro, no, él siendo general de los agustinos vino en visita a la Argentina, Ujú. y en el 2013 viene específicamente para acompañarme en mi ordenación episcopal. Yo fui Ah, ordenado el 9 de marzo del 2013 y él vino como general y como amigo, compañero, como vinieron tantos otros agustinos en aquel momento a La Plata para la celebración. Y esa foto que está circulando por ahí, es al día siguiente, el día 10 de marzo del 2013, cuando en la iglesia de San Agustín, que vos conocés muy bien, ujú. celebramos una misa con los que estaban, con los que acompañaban esa circunstancia. Claro, claro. Usted dice que la conozco muy bien porque yo he sido alumno del Colegio San Agustín y tengo Mm, enormes recuerdos y muy lindos recuerdos de esa iglesia y que además aún hoy sigo visitando a veces porque vivo a 2 cuadras de ahí, ¿no? muy Así bien. que, y en la parroquia de San Agustín, bueno, celebraron juntos, tuvieron Sí, una vida en común como agustinos. ¿Qué significa que un papa... Esto era la pregunta que más le quería hacer, ¿no? También sí. como persona formada en un colegio agustino, ¿qué significa que un papa sea agustino, sea de la Orden de San Agustín? ¿Qué es lo que dejó como enseñanza San Agustín y qué puede transmitir como agustino el Papa León XIV? Bueno, San Agustín funda sus frailes, diríamos hoy, sus clérigos allá por el siglo IV, justamente pensando en la primera comunidad cristiana, en lo que llamamos la comunidad primitiva, Ujú. que en la Biblia está contada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 42, y en el capítulo 4, 32, donde se describe que los apóstoles no tenían nada propio, tenían todo en común, que comían juntos, que rezaban juntos, que compartían la Eucaristía. San Agustín se enamora de esta idea y funda a los frailes para que hagan ese tipo de vida, así estamos descritos en la regla. Y como un mandato específico, particular de los agustinos, un especial amor y obediencia a la Iglesia. Ujú. De hecho, él decía que no había que dedicarse
a un apostolado, sino dedicarse a lo que la Iglesia te pide donde estás. Y bueno, y ahora al padre Prevost le han pedido nada más y nada menos que ser papa, no sé, que yo estoy seguro que él ha aceptado también en este espíritu agustiniano de obediencia a la Iglesia. Claro, a mí lo que me impresionó siempre de lo que uno aprendía de San Agustín, de la vida y de la obra y de lo que deja escrito, ¿no? San Agustín es su enseñanza tan sencilla, tan simple y tan sabia acerca del amor humano, ¿no? Es decir, del amor como valor fundamental de la humanidad. En sus frases, ama y haz lo que quieras, o el amor, la medida del amor es el amor sin medida. Frases que parecieran traducir la enseñanza de Jesús, ¿no? De amar al prójimo como a ti mismo y bueno, y de que no hay mejor amor que el amor por los amigos, ¿no? Exacto. Mirá, es interesante, la obra de San Agustín es inmensa, hay una inmensidad de libros escritos por él, Sí. Pero en los únicos donde vemos a un San Agustín duro, enojado, es cuando él descubre a algún fraile en el convento que no había dicho toda la verdad, que había escondido parte de su dinero, que no había sido plenamente honesto con el ideario que él ponía. Era fundamental para él la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a las normas, a las reglas, y entonces había habido un problema con los parientes de un fraile que muere allá por el año 400, y los parientes pedían la herencia. Y San Agustín dice, ¿qué herencia? Si acá nadie tiene nada propio, y el que no tiene nada propio no tiene herencia que dejar. Y si tuvo una herencia, o sea, quiere decir que tenía algo propio, no era agustino, que se vaya, que no me vengan con este problema. Era durísimo con ese sentido, ¿no? Estricto con ese sentido. O sea que nosotros tenemos, y el Papa León es un hombre sin doblez, es un hombre de una pieza, es muy sereno, muy tranquilo, no lo sacás de quicio fácilmente, pero es firme, no te diría que sea duro, sino firme, recto, es doctor en Derecho Canónico, o sea que conoce la ley y sabe aplicarla. Más que interesante, ¿no? O sea que en San Agustín también había como un voto de pobreza. Sí, es muy interesante tu pregunta porque San Agustín amaba mucho la pobreza como desprendimiento, como no tener nada propio, que todo sea en común, que nadie tenga nada propio. Yo me acuerdo cuando yo era formando cosas que se hacían un poco más rigurosamente, hoy no se haría o no se comprendería tanto, pero hace 50 años atrás, por ejemplo, venía un día el maestro y te decía, a ver, vengan todos, sáquese cada uno su reloj. Todos tenemos nuestro relojito, sacamos el reloj, bueno, y se lo intercambian. Vos te usabas el de otro, el otro se agarraba con el tuyo, para que aprendiéramos a que nada era propio, que todo podía ser de lo común, ¿no es cierto? Y esa era la pureza que él entendía, la casa común, diríamos hoy con las palabras de Francisco, el bien común. Hay otra forma de pobreza, por ejemplo, la que entendía Francisco, San Francisco de Asís, que es el no poseer nada, el estar descalzo, el vivir así una abstinencia de todo. Para San Agustín eso era una virtud, obviamente, ¿no es cierto? La humildad, el vivir discretamente, con lo estrictamente necesario. San Agustín en la regla dice justamente, más vale necesitar poco que usar poco que necesitar mucho, pero él no tenía ningún problema, si había que tener algo para el servicio, se tenía, pero no como propio. Bueno, claro, de hecho, Prevost fue cardenal, fue obispo en una localidad muy pobre, ¿no? En Perú, en Chiclayo. Se movió mucho con la pobreza, ¿no? Sí, y además, antes de ser obispo en Chiclayo, él estuvo muchos años, que nadie habla de esto porque no era obispo, era cura misionero en Chulucanas, que es más al norte todavía, más en la montaña, donde las comunidades eran pobrísimas. Yo me acuerdo una vez que visité una de nuestras comunidades en Chulucanas, cuando llegué, hacía un calor tremendo, en un lugar muy muy pobre. Le digo, che, ¿hay posibilidades de ducha? ¿Hay alguna ducha? Sí, ningún problema. De 3 a 3 y cuarto te podés duchar. Cuando había agua, ¿no? Eso decía Prevost, eso le dijo Prevost a usted. Eso es lo que vivían ellos todos los días. Yo estaba estaba dando un retiro espiritual, estaba por unos días, ¿no? Pero me llamó la atención porque con mucha firmeza me dijeron, sí que hay agua, ¿cómo no te podés duchar? De 3 a 3 y cuarto. Era el momento que podían abrir el agua para una ducha. Qué interesante. O sea, él conoció perfectamente, te lavaba los platos, nunca tuvo chofer, siempre manejó él,
o sea, de mucha vida comprometida con la gente, ¿no? Estando él en Perú, hizo una denuncia muy fuerte contra Fujimori en su momento, que fue muy ruidosa. También en la anterior presidencia de Trump habló contra el problema de la política de migraciones que tiene el presidente Trump, pensando en la necesidad de los migrantes, que había humanamente que cuidarlos, más allá que la justicia pusiera ciertas normas. Lo que no podía pasar es que se quedaran en la calle sin agua y sin comer, ¿no? Claro, bueno, en esta, digamos, en esta presidencia de Trump, Prevost retuiteó o reposteó un tuit de un analista vaticano que criticó fuertemente, Rocco Palmo, criticó fuertemente la deportación junto con Nayib Bukele de un salvadoreño que fue una deportación ilegal. Rocco Palmo hizo un tuit y Prevost lo retuiteó, ¿no? Lo difundió. Este tuit decía: no ven el sufrimiento, su conciencia no les molesta, ¿cómo pueden permanecer tranquilos?, ¿no? Decía Rocco Palmo, y Prevost reposteó ese tuit. Sí. Y fíjate que el primer discurso nombró varias veces la necesidad de la paz, de tener la paz de Cristo, no una paz solo de desarme, sino de humanista, ¿no es cierto? Hoy, hablando de los periodistas, hizo un fuerte reclamo por los periodistas presos por haber anunciado la verdad en su tarea. No, es un hombre de gran compromiso. Como yo digo, muchas veces se preguntan, ¿y lo va a seguir a Francisco? Y yo digo, mira, primero que él, más que seguirlo a Francisco, lo antecedió a Francisco. Pero Francisco, cuando nos hablaba de una iglesia en salida, una iglesia misionera, él, cuando se ordenó de sacerdote allá por el año 82, pudiendo quedarse en Chicago cómodamente en la iglesia de Norteamérica, pidió ir a la misión a Perú. Y no lo dejaban ir porque es brillante intelectualmente, así que estaba de profesor, de formador en Estados Unidos, y él insistió hasta que finalmente, después de unos años, le permitieron ir de misionero al Perú. Iglesia en salida. Un hombre del sínodo, porque en la vida religiosa constantemente promovía el diálogo, la escucha, el caminar juntos, el pensar, esperemos un poco, hagamos esto mejor que el otro, etcétera, ¿no? Con el tema de los inmigrantes y todo eso, él ya luchaba en Perú por los migrantes antes que Bergoglio fuera papa. O sea que, paradojalmente, él en su vida hizo cosas que después el Papa Francisco expresó verbalmente, doctrinalmente. Y por otro lado también es un hombre con su personalidad, no es un Francisco II. Es un hombre muy serio, más tímido, no lo vamos a ver tomando mate por la plaza de San Pedro. Vos lo viste vestido más formal que lo que era Francisco, que era un poco, diríamos, viste que los argentinos tenemos una cosa muy curiosa que es única en el mundo, y es que inventamos el sport elegante, ¿viste? Para ver como vestimenta, el código de vestimenta. Sí. Y Francisco usaba en las ropas papales el sport elegante, digamos, lo mínimo y lo más cómodo. El casual, digamos. Claro. Exactamente. Y él en la liturgia volvió a algunos ornamentos litúrgicos. Eso me comentaron, sí, que digamos, recuperó varios de los atributos que, digamos, en los ornamentos y en la vestimenta papal, Francisco había descartado. Exacto, pero que por norma es como para los cristianos que van a misa. Sabés que nosotros para la misa usamos lo que llamamos la casulla, que es como una especie de capa que nos cubre todo, y del color litúrgico del día, ¿no es cierto? Claro. Y muchos sacerdotes, por comodidad, o sea, hace calor, no la usan y usan solo la estola. Está bien, la misa es válida lo mismo, pero está mandado unas vestimentas determinadas para ciertas cosas. La casulla es esa suerte de capita que va sobre los hombros, ¿no? Que llega hasta el pecho. No, es eso que ha usado Colorado, el Papa, él se llama la museta, que es propio de los papas, para estos momentos solemnes. Fíjate que después, cuando ha hablado con la gente, cuando ha ido, hoy con los periodistas, no usaba eso, usaba lo blanco normal. Exacto. Pero para la bendición litúrgica solemne del inicio del pontificado, está indicado el uso de la museta, que es la famosa escena que Francisco rechazó, no la quiso utilizar. Claro.
pero digamos, era una cosa personal de Francisco. Ujú. La historia continúa. Ahora, si va a vivir en la casa del Palacio Papal, no es que sea más lujo, es que es el lugar que está destinado en el Vaticano para los papas, ¿no es cierto? Ujú. Francisco, que era un gran disruptor, dijo, no, quiero vivir en otro lugar, En Santa y bueno, Marta. en Santa Marta tuvo que readaptar la casa, cambiar habitaciones, bueno, poner todo para lo que teóricamente era un poco más simple, vivir en Santa Marta, pero tener la misma guardia, tener la misma seguridad, o sea, digamos, es una cosa simbólica. No Ujú. te olvides que Francisco fue el gran papa que cambió los signos de poder de la Iglesia, el león dorado, las cosas, qué sé yo, los zapatos colorados, esas cosas de signos de poder, por el poder de los signos, ¿no? Ujú. Yo camino con zapatos viejos, voy a comprar mis anteojos, pago mi cuenta de hotel, en fin, todos estos signos que fue haciendo Francisco siempre, de una pobreza y austeridad máxima personal de él, ¿no? Pero bueno, eso, cada papa después tiene su ritmo, su personalidad. A mí Sería me... muy Sí, perdón. no, quiero decir que sería muy triste que el Papa León pretenda imitar lo que hacía Francisco. No, Son hombres claro. grandes, cada uno tiene lo suyo, ¿no es cierto? Exacto, Así está que, recuperando además algunas de las tradiciones que fueron papales, ¿no? Muy impresionante en la homilía de ayer y también en la inicial, ese llamado de no a la guerra, del cese del sí, fuego en la Franja de Gaza, por ejemplo, una convocatoria muy fuerte a la paz por parte de León y también una convocatoria a los jóvenes para alentar las vocaciones sacerdotales, ¿no? Que es algo que hoy en la iglesia está faltando. sí, sin duda. Él ha trabajado muchísimo con jóvenes. Ujú. Yo he estado con él en jornadas de la juventud, que acompañábamos a los jóvenes agustinos de distintos lugares. Cuando era general de los agustinos, visitando las comunidades, nunca podía faltar el encuentro con los ancianos y el encuentro con los jóvenes. Era como obligado. Muy querido. Yo estaba conectado con algunos de Chiclayo el otro día, y me decían que los más felices son los jóvenes. No lo pueden creer porque algunos les dio la confirmación, otros el grupo juvenil, tocaba la guitarra con ellos, cosas por el estilo, ¿no? Así que sí, es un hombre, es un gran pastor, ha sido párroco muchos años, obispo, y al mismo tiempo ha estado en la curia, o sea, tiene características que pocos cardenales podían poner todas juntas, ¿no? Increíble. Sí, eso uno se da cuenta a la vista. Y además la elección del nombre León, como continuación de León Sí, XIII, él es León XIV, evoca, creo, una fuertísima predisposición a impulsar, a reimpulsar nuevamente la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que se originó en la claro. encíclica Rerum Novarum, ¿no? De León XIII, en plena revolución industrial. ¿Cómo va a ser? Y ayer también lo dijo un poco el León XIV, o sea, el Papa, habló de una... o lo dijo anteayer cuando explicó su continuidad con el Papa León XIII, que aquella era digamos, la visión social de la Iglesia sobre la revolución industrial, ahora tiene que ser la visión social sobre la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo va a ser este Claro. papado en ese sentido, ¿no? Esta recuperación de la doctrina social de la Iglesia, Sí, yo te diría que es afianzarla aún más y afianzarla. con características de modernidad. Ujú. León XIII sí fue la encíclica Rerum Novarum, pero también fue el Papa que llevó a la Iglesia del siglo XIX al siglo XX, a la Ujú. gran modernidad, que como bien decías vos recién, te tocó vivir la revolución industrial, la gran crisis de la máquina a vapor, que revolucionó totalmente la cultura, el mundo del trabajo, el mundo de los obreros. Por eso era la gran preocupación de la Iglesia en ese momento, porque mucha gente se quedaba sin trabajo. Las famosas crisis del carbón de Inglaterra, ¿no? Ya nadie quería ir a las minas de carbón porque había vapor para mover las máquinas, ya no el vapor, eso fue. Y en este tiempo, lo que dijo el Papa explícitamente el otro día, estamos en la revolución digital, en la revolución de la inteligencia artificial, que estamos en los albores y a una velocidad sin parar, porque es rapidísimo. Y entonces tenemos que readaptar toda la doctrina social a esta nueva realidad, a estos nuevos, a veces, digamos, gente que ignora
o que no pudo entrar en el sistema, porque antes el pobre era el que no tenía plata, habló como sistema en general, ¿no es cierto? Hoy el pobre es el que no puede entrar en el sistema, el que no sabe usar una computadora, el que no sabe estar en la era digital, te quedaste afuera. Por eso es un gran desafío y estamos en un momento de puente, sin duda hacia algo mejor, porque nadie está hablando en contra de la inteligencia artificial, sino en adaptarnos y saber utilizarla para el bien, para lo mejor, ¿no? ¿Cómo adaptar esa revolución al trabajo y a la dignidad del trabajo que pregona la doctrina social de la Iglesia, ¿no? A la que uno, por lo menos personalmente, adhiere, que es este conjunto de conceptos y de valores que hace que la economía sea vista no solamente como la transformación por parte del capital, sino como una transformación conjunta entre el hombre y el capital para el desarrollo digno del trabajo del hombre, para que todos los hombres puedan llegar a ser propietarios, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por supuesto que la doctrina social de la Iglesia no está contra la propiedad, sino que está contra el absolutismo de que todo es mío, ¿no? Que está a favor de saber compartir, de la solidaridad, del rol subsidiario del Estado para intervención. Acá no se trata de que Estado sí o Estado no, sino el Estado eficiente y en su verdadero rol de cuidado y de intervención cuando el ciudadano lo necesita. La doctrina social de la Iglesia lucha y trata con mucha importancia la figura de la ciudadanía, del ciudadano, y no tanto del político o del que manda, ¿no es cierto? Claro, del hombre común, de la persona humana, ¿no? Tiene como la centralidad de la economía tiene que estar en la persona, en el humanismo. Totalmente, ese es el gran punto y el gran punto de partida, sin duda, ¿no? Absolutamente, y algo muy necesario para los tiempos que corren, no solamente en la Argentina, que yo creo que es un debate que nos tenemos que dar, sino también a nivel mundial, ¿no? Monseñor, usted, como decíamos al comienzo, es un hombre muy cercano al Papa Robert Prevost, al Papa León XIV. ¿Se imagina en algún lugar, a lo mejor en el Vaticano, cambia ahora en algo su vida? Cambia emocionalmente, afectivamente, sin duda. No, pero me imagino que no es nepotista, así que no creo que ni a los agustinos ni a los amigos personales les vaya a dar, al menos que él necesite un apoyo, una ayuda en algún área, pero no creo. Pienso que seguiré acá en La Plata, que tengo bastante tarea para hacer, así que sí, ahora me permito este viaje para acompañarlo en este inicio del pontificado. Incluso sé que van a ir varios obispos agustinos del mundo a acompañarlos, porque bueno, es un hermano nuestro que es papa, pero voy y vengo. Excelente, excelente, Monseñor. Bueno, una gran alegría tener un Papa agustino, tener un Papa que reivindica la doctrina social de la Iglesia, y además que uno ve que sus gestos, sus palabras son absolutamente genuinas, ¿no? Sí, totalmente, de una gran madurez. Yo digo en bromas que, como decían nuestras abuelas, es un señor muy bien educado. Así que va a poder dialogar con todo el mundo, va a ser comprendido y bueno, siempre habrá alguien que no le gusten las cosas, pero eso es inevitable, ¿no? Monseñor Alberto Bochatey, ha sido un lujo poder conversar con usted, sé que está con otros compromisos, así que lo liberamos, y bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias, Mariano. Bendiciones a toda tu audiencia. Igualmente, igualmente. Era Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de la diócesis de La Plata.